Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por darnos, Señor, la oportunidad de presentar el mensaje de salvación. Las nuevas de salvación que rescata, que salva, que transforma, que regenera, por el cual tenemos, Señor, la inmortalidad a través del Evangelio. Señor, bendice las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo y que tu palabra corra libremente. Señor, como dice tu palabra, que así como desciende la lluvia del cielo y no regresa atrás, que así sea tu palabra, será prosperada para lo cual tú la has enviado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, estamos agradecidos por que el Señor nos permite finalizar un año y dar principio a un año nuevo. Esto a mí me trae un entusiasmo, un gozo por lo que dice la palabra de Dios. Allí en Filipenses 3:13. Olvidando todo lo que queda atrás. Y ese es el título de la plática de esta ocasión. Olvidando lo que queda atrás. Prosigo al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Continuamente, cuando da principio a un año nuevo, todo mundo está preocupado, está afanado, está anunciando públicamente y hablando acerca de resoluciones. Resoluciones. Personas continuamente están diciendo, bueno, mis nuevas resoluciones para este año nuevo, voy a rebajar 5 libras. Voy a aumentar 3 libras. Ya no voy a tomar tanto. Y así sucesivamente. Resoluciones que al principio comienzan con mucho ánimo y a mitad de la semana, de la primera semana, se les olvidó cuál iba a ser la resolución. Pero quiero, estimados hermanos y amigos, invitarlos a que usted y yo tomemos nuevas resoluciones para servir a Dios, para obedecer al Señor, para andar en sus caminos,
para guardar sus mandamientos, para acercarnos más a la presencia del Señor, hacer pasos derechos en la senda gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuevas resoluciones. Las nuevas resoluciones comenzamos olvidando lo que queda atrás. ¿Qué sucede cuando olvidamos lo que queda atrás? Bueno, el tomar la decisión de hacer nuevas resoluciones y olvidando lo que queda atrás, ese es un buen principio. Olvidando que se pasó todo el año y no nos arrepentimos, no nos convertimos, no nos acercamos a Dios. Hicimos caso omiso del llamamiento del Señor Jesús. Nos mostramos muy indiferentes a la palabra de Dios, indiferentes a nuestra asistencia a la casa de Dios, indiferencia para servir a Dios en espíritu y en verdad. Eso es, para dar principio a nuevas resoluciones, necesitamos primeramente olvidar lo que queda atrás, lo que no pudimos hacer, lo que no logramos hacer en todo un año. Conviene que tomemos una nueva resolución, dar un nuevo principio. Un nuevo principio en la palabra de Dios. Acercarnos al llamamiento del Señor cuando Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Él declarara: el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos necesidad de acercarnos a esas nuevas resoluciones. Resoluciones significa resolver algo, determinar, decidir y proponer algo que nos acerque a la obediencia al Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 36 al 40, allí encontramos una de esas resoluciones que usted y yo necesitamos tomar. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 22? Allí se habla y nos habla el Señor acerca de los dos grandes mandamientos. El primero con relación a Dios y el segundo con relación al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primero y más grande mandamiento de todos. Poner al Señor, poner a nuestro Dios en primer orden, en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Esta es la primera resolución. Propongo poner al Señor nuestro Dios en primer lugar. El segundo, dice el Señor, el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas resoluciones necesitamos tomarlas porque estamos viendo las señales de la venida del Señor y estamos descuidando el primero y más grande mandamiento de todos. En segundo lugar, resuelvo dedicarme a la palabra de Dios y la pondré como mi delicia día y noche. Allí la escritura en Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Allí nos habla acerca de la prioridad que debemos de darle a la palabra de Dios. Resuelvo poner mi delicia en la palabra del Señor. Mire lo que dice allí la escritura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que tomar esa resolución acerca del interés, el amor, perdón, la meditación en la palabra de Dios, día y noche. Cuando nosotros pensamos acerca de la palabra de Dios, nos preocupa a nosotros tanto alimentar bien nuestro cuerpo, tener su debido desayuno, almuerzo, comida, cena, y en medio nuestras meriendas. Nos preocupa tanto por nuestro cuerpo que olvidamos que tenemos una alma que alimentar. ¿Recuerda usted lo que dice la Biblia? Que en el tiempo del diluvio, la gente preocupada no se preocupaba por las cosas de Dios, no se preocupaba por los mandamientos del Señor. Dice que la gente estaba ocupada comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y el día que llegó el diluvio, los tomó de sorpresa. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo con esto? Es lo mismo que sucede ahora. La gente está preocupada por todas las cosas de la vida, menos por las cosas espirituales. ¿Tiene usted Biblia en su casa? Sí, yo tengo Biblia. ¿La lee seguido? No, pues de vez en cuando que me acuerdo, cada vez que tengo tiempo. Pero la verdad es que nunca levanta la Biblia para leer la palabra de Dios. Ese es lo que hace papá y mamá, lo que hacemos papá y mamá. ¿Qué se imagina usted que nuestros hijos van a hacer? Van a hacer lo mismo que papá y mamá. No le dan interés a la palabra de Dios. No le dan interés en leer la Biblia.
Ponga a sus niños, a sus hijos a leer la palabra de Dios. Pero usted y yo, nosotros como padres, tenemos que enseñar el ejemplo. El ejemplo a seguir es a saber meditar en la palabra de Dios día y noche. Porque esa alma que tenemos necesita la alimentación espiritual. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo? Y el diablo pues sabía que él había ayunado 40 días y 40 noches y que tenía hambre. Le mostró unas piedras y le dijo, mira, di que estas piedras que se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Pero el Señor le responde de la siguiente manera: no tan solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo necesitamos alimentar el alma, alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. La tercera resolución: decido dedicarme a la oración. Estas son las resoluciones nuevas que debemos de tomar para un año nuevo, hermanos. Hay descuido en la oración. Cuando se trata de la oración, mucha gente tiene poco interés o nada de interés sobre la oración. Cuando hay una fiesta en la iglesia, de quinceañera, un cumpleaños, un aniversario, se llena el templo. Estamos hablando de cristianos. Va a venir un concierto musical, todo mundo se llena el templo y no hay campo para aceptar y recibir a la gente. Invítelos a la oración. Invítelos a la oración. ¿Cuántas personas van a ir a la reunión de oración? ¿Un 5%? ¿Un 2%? ¿Un 1% de personas se acercan a la oración? Porque no toda la gente le gusta la oración. Por diferentes razones. Sencillamente hay personas que dicen, yo no, hermano, yo no puedo orar, porque cuando yo doblo mis rodillas, ya después ya no me puedo levantar. Bueno, es una buena excusa, ¿no? Pues déjela que duerman las rodillas. Si se le duermen, déjelas que duerman mientras usted siga orando. Oración. La oración. La Biblia nos habla, el Señor Jesús nos da un mensaje en Lucas capítulo 18, verso 1. Y note usted lo que dijo el Señor allí. Y les presentó el Señor una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús, nuestro Maestro, nos enseñó, no con palabras, el mensaje acerca de la oración. Dice las Escrituras que el Señor pasaba las noches en oración. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está presentando el ejemplo en vivo. Nos está enseñando en práctica acerca de la importancia de la oración. Los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Porque se dieron cuenta que no estaba dando buen resultado. Se vieron en la necesidad de orar y pedirle al Señor que les enseñara a orar.
usted y yo necesitamos decirle, Señor, enséñanos a orar. Así, Señor, como tú enseñaste a tus primeros discípulos a orar. Yo quiero persistir en la oración, Dios mío. Pero si notamos bien la escritura de Lucas 18, el Señor, note las palabras que están escritas por Lucas. El Señor les enseñó, presentó una parábola sobre la necesidad de orar. Tenemos necesidad de orar. ¿Por qué razón? Porque tenemos en la vida muchos problemas. Tenemos diferentes circunstancias diferentes en la vida. Problemas en el matrimonio, problemas con la familia, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, problemas, diferentes tipos de problemas. Tenemos necesidad, mis hermanos, de dedicarnos a la oración. Tenemos necesidad de orar por nuestro gobierno. Tenemos necesidad de orar por los soldados que están en el frente de batalla. Tenemos necesidad de orar por los gobernantes. Tenemos necesidad de orar por los doctores, las enfermeras, por los enfermos, por los ancianos, por los prisioneros. Tenemos necesidad de orar por nuestros patrones. Tenemos necesidad de orar por los compañeros de trabajo. Orar por los pastores, por los misioneros, evangelistas, apóstoles, profetas de esta última generación. Tenemos necesidad, mis hermanos, de dedicarnos a la oración. El Señor nos habla allí en Lucas capítulo 21, verso 36, y nos dice las razones primordiales por qué orar a Dios. Dice, velar y orar. Velar y orar. Que seáis tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán sobre el mundo. ¿Por qué? Note usted alrededor, nuestro alrededor. Los juicios de Dios vienen sobre la tierra. Quemazones, lumbres, temblores, tornados, huracanes, balaceras. ¿Qué está sucediendo, mis hermanos? Esto nos dice la necesidad, ¿por qué? Acercarnos a la oración, buscar a Dios en oración y ruego y súplica, día y noche, para que seamos tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán sobre el mundo. Segundo, el mismo verso, seáis tenidos por dignos de estar en pie el día de la venida del Hijo del Hombre. El pueblo de Dios necesita estar preparado porque el Señor viene por su pueblo y el pueblo necesitamos estar preparados. Se ha descuidado la oración. Los templos teniendo todo tipo de actividades, menos la oración. Están ocupados arreglando negocios, hablando de finanzas, hablando de programas sociales. Está bien, está correcto. Pero ¿por qué no dedicarnos a la oración? Porque así dijo el Señor Jesús. Mi casa, casa de oración será llamada. Pero muy poco tiempo se dedica en la casa de oración, muy poco tiempo se dedica para orar. Un minuto para dar principio a un servicio,
un minuto para orar por las peticiones, un minuto para orar por el predicador, un minuto para orar por las almas que vienen a oír la palabra del Señor y un minuto para despedida. Y el resumen, 5 a 10 minutos. ¿Esa es casa de oración? Dijo el Señor, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Por qué tenemos necesidad de orar? Vea usted todas las necesidades, mis hermanos. Ya para terminar, propongo esta nueva resolución. Propongo serle fiel al Señor hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo le invito, mi hermano, mi amigo, le invito, tome estas nuevas resoluciones para este año nuevo. Ya es por demás repetir el año pasado. ¿Por qué? Olvidando lo que queda atrás. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, venimos ante ti suplicando que bendigas las almas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Ponemos en tus manos, Señor, aquellos que están oprimidos del diablo por medio de vicios, por medio de la drogadicción, el alcoholismo, aquellos que están en la prisión, en la cárcel, los ancianos enfermos que están en los asilos, en los hospitales, en sus hogares, en el lecho del dolor. Ten misericordia. Ponemos en tus manos, Señor, a los soldados que están en el frente de batalla. Protégelos de todo peligro. Tus misericordias sean para con esta nación. Declaramos esta ciudad para Cristo. Declaramos este estado para Cristo. Declaramos esta nación para Cristo. Ponemos en tus manos a los reyes y gobernantes de las naciones para que vivamos en paz. Mira los problemas que hay, se han surgido en este último tiempo, graves problemas. Pero tu palabra dice en Daniel capítulo 2, tú eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Tú eres el que tienes autoridad para quitar y poner reyes y gobernantes. Los ponemos en tus manos. Señor, sé propicio, Dios mío. Te damos gracias. Mis hermanos, les invitamos cada domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica, culto de predicación a las 4:30 de la tarde. Usted y su familia están cordialmente invitados. Nuestro teléfono 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Que el Señor le bendiga. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer